Bueno, pero ya estamos aquí, hermanos. Con gusto también, hermanos, de que podamos retomar esta hermosa carta del apóstol Pedro, hermanos, que este apóstol renovado por el Espíritu Santo, usado por Dios grandemente, transformado por el Señor, en el cual ahora es un ejemplo para nosotros y es algo digno de meditar despacio y quitarnos esa imagen que traemos de Pedro, porque finalmente en todas las iglesias, yo también hasta hace poco no entendía bien al apóstol Pedro y luego hablábamos, cuando se hablaba de Pedro, pensábamos en aquel Pedro agresivo y pronto para hablar y que después se retractaba y bueno, cuántas cosas debemos reconocer de aquel Pedro que aún no era transformado, de aquel Pedro que empezaba. Cuántas cosas de esas, hermanos, las vivimos nosotros. Sí, y entonces ahora, pues, la verdad, cuando ya se conoce quién es este personaje, apóstol, pues siente uno más reverencia al mencionarlo, al abordar su vida o al hablar de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el tiempo uno entendiendo lo que él nos está diciendo. Hermanos, cuando vemos a hermanos líderes entre nosotros, en la historia hay muchos, pero de los que hay entre nosotros, que conocemos de mucho tiempo, como el hermano Kiko, con tanto tiempo de ministerio, que uno dice, no, nunca voy a llegar a alcanzar ese grado de entrega y los frutos que Dios produce en él y a través de él, por el poder de su palabra y de su Santo Espíritu, o de algunos otros hermanos, como el hermano de la Martínez, o los demás hermanos que ya conocemos, el hermano Enoch, y que vemos que a veces están enfermos y sabemos de sus padecimientos, y uno dice, wow, ¿cómo no se rinden, no pierden el ánimo, se caen y se vuelven a levantar? Y yo los admiro. Entonces, el sufrimiento, hermanos, es parte o es un elemento esencial del ministerio. Y no nomás de los líderes y de los predicadores, es para todos. Para todo hijo de Dios. Y ¿dónde puse la libreta? Esta no es. La dejé ya. Sí, es esa. Entonces, es esta. No, aquí la tengo. Bueno, entonces, esa vida que ellos llevan tan entregada y tan difícil a veces que uno dice, ¿cómo es posible que la aguanten? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y he escuchado historias y en la literatura cristiana de personajes que han sufrido mucho, han perdido por la obra de Dios, por el amor de Dios, han perdido a sus familias, a su esposa, a sus hijos, y siguen adelante. Y son sometidos a pruebas tremendas que pues uno dice, ¿cómo es posible que aguanten tanto sufrimiento, tanta tribulación y salgan adelante? Y pues esto no es posible para un hombre natural, no es posible para un hombre normal, por muy preparado y que esté para sufrir, porque hay filosofías, hay religiones que preparan a sus seguidores para el sufrimiento. Para el estoicismo, ya me saqué una palabra dominguera, ¿sí?
Las filosofías, las religiones orientales casi siempre van encaminadas a eso, a aguantar el sufrimiento, el hambre, la lluvia, el frío, a no dormir, dormir, a estar incómodos. Pero no es ese el sufrimiento al que es sometido un cristiano. ¿Sí? Más bien es el sufrimiento de Cristo. ¿Sí? Y cada cristiano debe tener en su mente que somos imitadores de Dios y el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Y no es hasta que lo entendemos que podemos dar fruto. Si no lo entendemos, si no lo vivimos, no podemos dar fruto. Por eso el texto clave de Primera de Pedro es capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo todos si lo tienen, hermanos. Dicen, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó por el pecado. Amoroso Padre, gracias por tu santa palabra, Señor. Te rogamos, nos ayudes a que siguiendo tus enseñanzas y el ejemplo de los apóstoles, podamos, Señor, seguir tu camino y apartarnos del pecado, Señor, y aceptar, Señor, las pruebas que vienen de parte de ti, entendiendo que juntamente con la prueba tú siempre das la salida. Y eres misericordioso con nosotros, sacándonos adelante, victorioso siempre, Señor. Gracias por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, el sufrimiento es parte de la vida del cristiano y tiene que asumirlo, aceptarlo. Y entre más lo evitemos, menos podemos crecer. Y solamente en Cristo es que nos será tolerable las tribulaciones y los momentos difíciles, hermanos. El hombre natural, hermanos, no tiene acceso a la palabra de Dios. Gracias a Dios porque se proveyó de hombres sabios, de hombres fieles que escribieron las profecías de las cuales ahora las tenemos aquí en este precioso libro que es la palabra de Dios. Gracias a Dios por esos hombres que soportaron todas las pruebas y cumplieron el plan para lo cual Dios los llamó. Me acordé del texto del domingo. ¿Se acuerdan? Salmo 38 cumplirá su propósito. A ver, vamos a decirlo de memoria, recuérdenmelo. A ver, Salmo 38, 8. Perdón, lo voy a leer para qué les digo mentiras, o sea, lo aprendí en ese momento y ahorita no lo recuerdo, pero por eso debemos de memorizarlo, ¿verdad? 138, ¿verdad? Dijimos. 138, 8. Sí, 139, 138. A ver, todos. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Está pero bien, como anillo al dedo, dicen por ahí. O sea, Jehová cumplirá en nosotros el propósito que Él tiene planeado, hermanos. Sí, tiene misericordia de nosotros, no nos desamparará. No nos va a desamparar, hermanos, aunque nos veamos en situaciones difíciles, enfermedades, tribulaciones, persecuciones, lo que sea. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, sacar adelante su voluntad. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Él, entonces no debemos temer, porque Él nos va siempre a amparar, hermanos, porque la Biblia, hermanos, Dios nos las dejó en misterios, la dejó oculta
para el hombre natural. Si se acuerdan, en primera de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, los inconversos, el hombre natural, el que no tiene Cristo, no tiene acceso a entender la Biblia. Y aunque la Biblia esté en todas partes, se hable de ella en todas partes, y se pueda conseguir en todas partes, en todos los idiomas que yo sepa, quien no tiene Cristo no puede entenderla. ¿Sí? Porque se ha de discernir espiritualmente. Gracias a Dios, y debemos apreciar este tesoro y esta hermosa facultad que Dios nos da de entender su palabra. Gracias por su Santo Espíritu que nos permite entender su palabra. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, cuando él predicaba, él se presentaba ante su pueblo y decía, yo soy el Hijo de Dios. El día anunciado llegó, y los fariseos, los de la religión oficial, los escribas que se oponían a él, no le creían y lo negaban y lo perseguían porque no lo reconocían. Pero él les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está la Biblia y está a la mano de el que quiera. Aquí está la vida eterna, nada más que no la encuentran, porque está escondida a aquellos que no han creído en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, no han creído al Evangelio. Bien, entonces, esta enseñanza es una enseñanza primordial, una enseñanza muy importante de ánimo del apóstol Pedro a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es exiliada, es perseguida por el mundo, incluso por los gobernantes, es perseguida, y los cristianos eran echados a los leones, eran azotados, querían que negaran la fe, pero ellos seguían adelante. Pero ellos seguían adelante y era necesario animarlos. Y para animar a alguien hay que decirle, hablar con la verdad, con la realidad. Y la realidad era esa: la persecución seguirá, los sufrimientos seguirán, ¿sí? Pero también la realidad era hacerles patentes que Jesús está con nosotros, que ese Cristo que les estamos anunciando está aquí, que no murió, perdón, que resucitó y que no volverá a morir. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué les dije esa expresión de que no murió? Porque en ese tiempo la iglesia primitiva, pues, hacía poco tiempo que se anunciaba que Cristo había muerto, y el evangelio era que había resucitado, pero muchos no lo creían, y muchos les decían, yo creo que como ahora, a los cristianos, no, aquel Cristo del que te hablan, ya murió. Y todavía hoy, cuando a alguien le hablan de Cristo, no falta quien diga, no, hombre, eso no es cierto, ni existió. Entonces, ¿qué necesita un cristiano nuevo? Que lo animen y le presenten a un Dios vivo, un Dios real que está con él en esos momentos de prueba. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Es lo que está haciendo. Yo creo que recordaba los tiempos en que él dudaba. Y ahora, yo creo que en sus recuerdos, son cosas mías ya, en su recuerdo, al madurar, ahora está firme y está seguro. Y quiere animar a los demás. Y les está diciendo que ahora seguimos a un Cristo vivo. Y por eso es muy necesaria esta enseñanza para la iglesia primitiva, ¿sí? Y les está haciendo patente que Cristo existe. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, estoy en primera de Pedro 1:10.
¿sí? Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Les está motivando a qué? A que busquen. Inquirir es buscar. Lo primero, a un cristiano nuevo hay que decirle, vea las escrituras. Por eso la preocupación de los predicadores, los pastores, nuestros maestros, nuestros guías, es lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Siempre está ese dedo sobre la llaga, el dedo sobre el punto. ¿Sí? Lee la palabra de Dios. Y no solamente lee, sino inquiere, o sea, inquirir, buscar con ánimo, buscar con gusto, con curiosidad, una curiosidad sana, buscando la verdad. Porque también si no busca con una curiosidad sana, va a buscar pretextos para refutar lo que Dios dice, o buscar errores o contradicciones. Pero no, la Biblia no tiene contradicciones, tiene supuestas contradicciones. Bueno, es el hombre el que supone contradicciones. Sí, dice por ahí un dicho, poca ciencia te aparta de Dios, pero mucha ciencia te acerca más a Dios. ¿Sí? O sea, poco conocimiento, porque a veces la cultura del mundo incipiente, que tiene los profesores tienen un poquito de conocimiento, yo voy a buscar, pero no tienen el suficiente conocimiento para analizar correctamente la palabra de Dios. Y a veces se alejan porque empiezan a encontrar errores, errores, pero no, la Biblia no tiene errores. ¿Sí? Entonces, pero está el apóstol diciéndoles, y busquen, inquieran en la palabra de Dios, porque Dios se proveyó de hombres idóneos, estudiosos, fieles, ¿sí? Para que quedara la voluntad de Dios aquí escrita. Ahora, una cosa que debemos entender nosotros es que la Biblia fue escrita por muchos hombres de diferentes tiempos, con diferentes oficios, ¿verdad? Uno era carpintero, el otro era médico, y que cómo cantábamos ahí, ¿verdad? Y sigue siendo así. Puede tener la profesión que sea, si Dios lo usa. Entonces, se proveyó de hombres, algunos de ellos de la realeza, como Moisés cuando estuvo con Faraón, David, que fue rey, pero ambos fueron profetas. Y una cosa curiosa, ambos fueron pastores. Ambos cuidaron ganado, cuidaron ovejas, y Dios los usó. Otros como Lucas, médicos, hubo otro que era boyero, que ahorita no recuerdo qué es boyero, pero era un oficio de esos de antes, que también fue usado. Y así Dios usó hombres a través de mucho tiempo, cientos, miles de años, y todos coincidían en el tema sin desviarse nada. Entonces, eso no lo puede refutar nadie, que el autor de la Biblia es nuestro Dios. Es el único que podía revelar la palabra de Dios sin salirse del contexto. Entonces la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia es veraz. Nosotros somos los que tenemos que escudriñar para que seamos educados y conocedores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces, estos hombres profetas que profetizaron para nosotros, dice, porque inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, el apóstol está diciendo, esta no es una salvación cualquiera, porque esta salvación no se puede perder. Esta salvación no es resultado de conocimiento, de aprender conceptos y filosofías, como ahora hay religiones que enseñan esto, como los testigos de Jehová que enseñan que es por conocimiento, y así muchas otras, por sacrificios personales. No,
Esta salvación, esta salvación es segura, es segura. Qué importante es que un cristiano sepa y entienda muy bien que su salvación es segura, que nada se la puede quitar, porque somos llamados a una guerra espiritual, y esta guerra espiritual es las 24 horas, aunque esté dormido, hermano, está la guerra espiritual. Es decir, Dios nos llamó a ser soldados de Cristo, y la guerra es continua. Entonces, un soldado que no sabe que está seguro, no sirve, no puede salir a la batalla, va a ser derrotado por las falsas doctrinas, por los falsos testimonios, va a ser derrotado por las pruebas inmediatamente. Pero estos profetas nos dejaron aquí escrito que la palabra de Dios es segura, que la salvación que Dios, esta salvación es una salvación completa y segura. Por no, ya sé que ya lo conocen, hermanos, pero no debemos de dejar de repetirlo. Vamos a leer Romanos, donde habla de esta salvación tan grande que nos ha dado Dios, en Romanos 8, versículos del 35 al 39. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, pues déjenme encontrarlo yo. Vamos a leerlo todos. Dice del 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principades, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar? Nada. Tenemos hambre, Dios proveerá. Desnudez, Dios proveerá. Nunca nos ha faltado. A mí no me ha faltado ropa, comida, zapatos. Tardo mucho tiempo en comprarme algo de ropa porque y pan nunca me ha faltado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos miedo, hermanos? ¿Por qué? No debemos de tener miedo. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada de esto. Luego el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es lo que le estaba enseñando el apóstol Pedro. Y esto es lo que tenemos que enseñar en la iglesia. Y recordarlo, hermanos, porque pasamos de pronto por periodos bajos donde nuestra fe a veces nos falla. A veces nos desalentamos por las pruebas que estamos pasando. Y de pronto olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso. Y tenemos que recordar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si faltara si alguien tuviera una duda, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni señores, ni poderosos, nada nos puede quitar. Habrá principados que nos quieran quitar la salvación, o nos quieran querer hacer creer que la salvación la perdemos. Sí los hay, sí los hay. Hay quien diga que nos pueden excomulgar. ¿Sí saben qué es la palabra esa, excomulgar? Declararnos, ¿cómo se dice? Declararnos que es imposible que entremos al cielo. Eso es bueno, yo de allá vengo, de Roma, y a un hermano mío lo excomulgaron. Fíjense,
Este hermano mío que los comulgaron, yo ahorita les puedo asegurar con la Biblia que él está en el cielo. Muchos lo conocieron. No es que a lo mejor no les he platicado eso. Mi hermano, cuando se casó con su novia, mi cuñada, era evangélica. Fue desechado por la familia. Y luego, mi papá quería que salvarlo de la... en la basílica, bueno, la iglesia, la de ahí de Guadalupe, le dijeron que él ya estaba excomulgado. Hizo un proceso y todo, que quisieron obtener permiso oficial de Roma, de Roma. Cuando hablo de Roma, hablo de allá, del Papa. Un proceso que no se iba a completar. Entonces él decidió, no, hombre, me caso. Se casó con la mujer evangelista, la cuñada evangelista. Y luego él, con el tiempo, se convirtió. Él asistía conmigo allá cuando yo estaba pastoreando en Monte Cristal. Después aquí llegó a venir, ya los últimos veces que vino. Estuvo aquí, tuvo muchos problemas, pero aceptó a Cristo. Él se estaba discipulando. Entonces, lo excomulgaron. O sea, cuando mi papá fue, les dijo, ya se casó, que no sé qué. El papá reclamándoles a ellos, a los de allí, porque no lo pudieron jalar, no lo pudieron regresar a su rebaño de ellos. Le dijeron, no, pues, don Juanito, su hijo ya está excomulgado por el decreto papal. Está excomulgado. Y papá así hizo un tiempo la lucha de que la manera de que lo regresaran y que le perdonaran y que, no, pero a mi hermano ya no le interesó. Después se convirtió y bueno, de ahí los comulgaron, pero el Señor le abrió la puerta y ahora está en el cielo. Sí, murió como una semana o un mes después de que el hermano Amaranto fue en esos días. Bueno, él está en el cielo, ni principados ni potestades. Y eso era lo que estaba enseñando el apóstol Pedro a esa iglesia que empezaba. Y eso es lo que tenía que enseñar y lo que tenemos que enseñar. Estamos seguros en Cristo, ¿no? Ni principados ni potestades. Nada nos puede separar de lo alto. Por eso ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol les está diciendo, les está hablando de esta salvación tan grande de la que disfrutamos, de la que vivimos. Los está animando, los está alentando. Con esta seguridad les está hablando de la gracia, porque dice allí, los profetas que profetizaron de esta gracia. Profetizaron de esta salvación tan grande y también de esta gracia. Abraham fue salvo por fe, ¿verdad? David fue salvo por gracia. Digo, salvos sois por gracia, por medio de la fe. Así dice el Señor en Efesios 2:8. Y vamos a leer en Salmo 32, 1 y 2 estas hermosas palabras de David. Salmo 32. Si alguien lo tiene, léalo por favor. ¿Ya lo tienen? Y cubierto su pecado. El 2 también. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando de la gracia de Dios, bienaventurado aquel que es perdonado, hermanos. Y ese es el mensaje que les da el apóstol Pedro a estos nuevos hermanos que están siendo perseguidos, están siendo animados. Entonces, para que un cristiano sea productivo y resista la lucha, y que sea productivo, no es nada más de ir y venir a la iglesia, no es nada más de alabar, no es nada más de leer la Biblia, sino que hay que vivirla. Porque acuérdense que desde acá está enseñando de la fe. La fe es algo que se ve, es algo que se actúa, ¿sí? La fe
da fruto. Entonces, está enseñándoles a ser seguros y productivos cuando se les enseña de esta gracia y de esta seguridad. ¿Sí? Hermanos, en el versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? Escudriñaron qué persona y qué tiempo. Cuando lea la Biblia, hermano, lea qué persona y en qué tiempo lo está diciendo. Cuando lea las historias de Pablo, de Lucas, cuando lea Eliseo, cuando lea los profetas, ¿sí? ¿Quiénes fueron y en qué tiempo? Bueno, los profetas que escribieron la palabra de Dios se enfocaban no nomás en los profetas, o más bien consultaban los profetas para saber exactamente qué persona y en qué tiempo vendría Cristo. O sea, qué persona sería. Y por eso escudriñaban las escrituras, hermanos. El escudriñar, hermanos, es el producto o el resultado del amor por Cristo. No se puede escudriñar algo tan profundo cuando no le amamos. Escudriñamos, tenemos curiosidad por conocer a aquel o aquella que amamos, o aquello que queremos saber, aquello que anhelamos. Estos profetas amaban a Dios y amaban las profecías. Qué hermoso es que en una iglesia haya amor por la profecía. ¿Sí? Amor por la palabra de Dios, porque esto le mueve a escudriñar y querer saber más exactamente lo que Dios dice. Porque de esta manera voy a entender más exactamente lo que Dios quiere para mí. Porque yo quiero agradar a quien amo. Entonces, el amor de estos hermanos, los profetas que escribieron e indagaron porque amaban a Dios. Ustedes me viene a la memoria cuando los reyes magos fueron al palacio de Herodes. Los magos, yo no dije más que los magos, los reyes magos, fueron a indagar y Herodes no sabía y le dijo a los escribas que tenía con él y todo, y indagaron. Entonces, ¿cómo fueron a dar los magos allí? Los magos sabían más o estaban más al tanto de la profecía, porque el pueblo ni había, ni se había dado cuenta que ya era el tiempo del nacimiento de Cristo. Y vienen los magos y les dicen, oigan, ¿es cierto que aquí van a ser el rey? ¿Cómo? Ah, sí, la profecía. ¿Dónde? Y empiezan a buscar por órdenes de Herodes. Y escudriñaron, pero no escudriñaron como estos hombres, como estos profetas, porque ellos nomás escudriñaron porque era su oficio, porque el gobernante de ese Herodes les dijo, y porque tenían otra intención, y la intención de Herodes a ellos ni les interesó, porque la intención era acabar con el rey. Porque si les interesara la venida del rey, no le hubieran dicho, algo hubieran hecho. Pero estos hombres, estos profetas indagaron porque amaban. Tenían amor por la profecía. Y cuando hablo de la profecía, hermano, no estoy diciendo que se vuelva un profundo de la palabra de Dios y que empiece a hablar de... No, la profecía es toda la Biblia. Usted lea lo que Dios le ha puesto en su corazón. Tómese un estudio de la palabra de Dios personal y lea su Biblia. Levante la mano quien termina de leer la Biblia este año, en este mes. ¿No fue un propósito? Amén. Usted, hermano, ya lo terminó, hermano. Gloria a Dios. Bueno, yo la levanté para decirles porque yo no la terminé ahora.
Este año no la terminé. Sí. Bueno, es uno de mis propósitos que yo hago cada año. Este año no la terminé. Pero le voy a decir una cosa. No se le ocurra decir, ay, me quedé en Primera de Reyes. En enero vuelvo a empezar Génesis. No haga eso. Porque ¿sabe qué? El siguiente año tampoco la va a terminar. Y va a querer decir, me regreso a Génesis. No, ahí donde se quedó, ahí sígale en enero. Pero propóngase terminarla. Si usted lee 3 capítulos diarios, la termina en un año. Y si lee 7 capítulos diarios, la lee 2 veces en el año. Le digo, para honra y gloria de Dios, porque ya lo hice. La prueba. 7 capítulos diarios, usted la lee 2 veces en el año. Entonces, qué bueno sería que tuviéramos amor por escudriñar la palabra de Dios. Dios le ponga en su corazón algún tema que estudiar como estudio personal, para que tenga su devocional. Estos eran los hombres que profetizaron la gracia y la salvación que Dios tenía preparada para nosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Qué nos profetizaron, hermanos, con respecto a la salvación? Pues nos profetizaron los sufrimientos de Cristo y la gloria que viene tras ello. Fíjense, los sufrimientos de Cristo y la gloria que viene tras ellos. ¿Sí, hermano? O sea, hay una promesa. Vamos a sufrir, pero Dios nos va a sostener, pero también viene la gloria. ¿Sí? Cada vez seremos más glorificados, o la gloria de Cristo reposará, ¿cómo se dice? Será depositada en nosotros. Cuando usted vive una vida, glorifica a Cristo, aunque usted no lo quiera, quienes le rodean ven a Cristo en usted. ¿Y sabe qué? Cuando están delante de usted, se avergüenzan de su pecado. No se lo dicen, nada más se alejan. O si usted es conocido por testificar, si es conocido por testificar, el que no quiere que le testifiquen se va a alejar de usted. O que si usted es conocido por un buen cristiano, el que está fumando va a tirar el cigarro acá atrás. Así, apágalo porque viene el hermano. No es por usted, es pues ven a Cristo en usted. ¿Sí? Entonces, qué hermoso, hermano, sería que escudriñáramos la palabra de Dios y entendiéramos estas cosas. ¿Qué profetizaron los sufrimientos? Vamos a ver Salmo 22. Hay muchos textos que hablan de cómo sufriría Cristo antes de que Cristo viniera. En el Salmo 22 hay muchas porciones. Está Isaías 53, pero y si quiere puede verlo en su casa despacito y ve usted allí como cuántas profecías hay muchas, pero en el Salmo 22 es un salmo que profetiza de cómo sería sacrificado, de cómo sufriría por nosotros. En el Salmo 22, versículo 1, ¿lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice, hermanos? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Está muy claro las palabras de estas, ¿verdad? Fueron las que pronunció el Señor en la cruz. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. ¿Se acuerdan? Fue el pueblo el que lo entregó, ¿sí? El que despreciado por el pueblo. Versículo 12, por ver algo más. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz.
y rugiente. Este era el sentir de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Versículo 15, todos, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Yo no entiendo mucho de medicina, el cuerpo, pero parece ser que cuando hay dolor y hay sed es un sufrimiento tremendo. Imagino que hay una desesperación, una sed tremenda y aparte el dolor. Entonces es tremendo el dolor, los sufrimientos que se anunciaron los profetas, como en este caso, David. De eso les habla el apóstol Pedro a la iglesia. Sí, les está enseñando que la salvación, ahora, hermanos, está enseñando acerca de la salvación. Pues no nomás de la salvación de nuestra alma en el momento que aceptaron a Cristo Jesús como Salvador. No solamente de eso. Está hablando de la salvación diaria. ¿Sí? Porque la salvación es eterna. Desde que recibimos a Cristo, somos salvos. Pero acuérdense que cada día tenemos lucha no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Sí? Acuérdense que hay ángeles caídos que buscan los propósitos contrarios a los de Dios. Y ellos saben que no nos quitarán la salvación. Ellos lo saben. Pero sí nos van a quitar el gozo del Señor. Nos van a quitar la oportunidad de testificar. Nos van a poner tropiezo. Están haciendo todo lo posible porque la iglesia no predique, porque la iglesia no evangelice, porque no salgamos a predicar, a enseñar. Cuánta dificultad, ¿verdad, hermanos? Para juntarnos e ir a ganar almas, ¿verdad que sí? Para ir a las misiones. De todo, problemas económicos, de salud, y problemas hasta personales, en cada quien en su personalidad. A veces viene el desaliento, hermano. Viene el temor. Y el diablo juega con nuestra mente. No puedes. No tienes autoridad. ¿Sabes qué? No tienes testimonio. Y es que tú no estás preparado. Es que no tienes personalidad. Es que estás feo. Dijeron de un pobrecito pastor que lo destituyeron, lo cambiaron porque el argumento fue porque es que la imagen de la iglesia tenemos que cuidarla y el pastor que tenemos está feo. Lo cambiaron. No volteen a verse, hermanos. No me vean tampoco. Pero se fijan cómo juega el diablo. ¿Por qué? O sea, que caemos en esas cosas tan irrisorias, tan sencillas, tan fáciles de entender. Es una dilación del diablo para que no haga lo que Dios le está mandando a hacer. El hermano Gerardo lo ha dicho y yo lo sostengo. Cuando vamos a pararnos aquí, tenemos bastantes dificultades. Entonces, pero tenemos que entenderlos. Ya conocemos las maquinaciones del enemigo. Muy bien. Esta salvación, hermanos, tan grande que nos ha dado, hermanos, es a través de los sufrimientos. ¿Sí? Pero el Señor está con nosotros. No es a través de conocimientos, sino a través del sacrificio de Cristo. ¿Sí? La salvación no la voy a alcanzar por practicar las tradiciones de Roma. Ahorita andan con... ¿Ahora es mañana? Qué preocupado. Esas tradiciones, hermanos. La salvación no viene por esas tradiciones, por irse caminando kilómetros o por irse hincado o por celebrar las posadas. Bueno, es lo que se conoce aquí. En otras partes son otras tradiciones. No es por eso ni por el conocimiento de filosofías para alcanzar la salvación. Esta salvación
es por el sacrificio de Cristo. Nuestro sufrimiento que vamos a pasar nosotros no es como el de Él, hermanos. Gracias a Dios que Él está con nosotros y nos va a librar de eso. Por eso la salvación es diaria, diaria. Salvación de las maquinaciones del enemigo, salvación de los peligros de caer en la tentación, todos los días. Y esto, como dijo el Señor Jesucristo, que dijo una vez, este género no sale sino con oración y ayuno. Y bueno, eso es otra cosa, pero la voy a mencionar así rápidamente. Está hablando de disciplina, hermanos. Si usted quiere disciplinarse a hacer la voluntad de Dios, principios básicos es lectura de la Biblia, oración, y yo tardé mucho para entenderlo, pero el ayuno también ¿no? Es necesario. Yo lo empecé a practicar por salud y ahora me estoy dando cuenta que también es necesario el ayuno. Programado, o sea, no estoy diciendo que se pase 48 horas o una semana, pero hay ayuno intermitente, hermano. Busque la manera de ayunar y se va a dar cuenta que se empieza a disciplinar. ¿Sabían ustedes que a los caballos allá en Guadalajara, el zancudo, ¿se acuerdan? ¿Usted conoce el zancudo? De los García. Y una vez pregunté por qué lo tenían amarrado y a la altura aquí del hocico. Así lo tenían amarrado. No podía agacharse. Entonces le pregunté por qué lo tenían el caballo así. Pobrecito, o sea, si quiere comer o quiere tomar agua. Dice, no, es que está a dieta. Lo tenían a dieta. ¿Para qué? Para que corriera mejor. Lo usaban en las carreras. Disciplina. Y vaya que a nosotros nos hace falta disciplina por ese lado. Yo lo uso hasta por salud. Por la diabetes también se practica el ayuno intermitente para bajar niveles de glucosa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Apruebas o me tachas? Pero claro, controlado, porque también un diabético que se ayuna, también se puede ir para abajo, con cuidado. Pero el ayuno, yo me he fijado que me ha servido para la Biblia, para leer. Es aprovecho leer para ayunar y en oración. Y bueno, pero esos son los sufrimientos de Cristo y nosotros no vamos a pasar por eso, porque el sufrimiento necesario ya lo llevó a cabo Cristo. Pero necesitamos parte de eso, porque también la carne se nos opone, que no se imagina. Pero también anunciaban los profetas la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Qué dijo? Porque Cristo, ¿qué dijo? Hebreos 12, del 1 al 3. Bueno, ya no leo Isaías porque se nos va el tiempo, que a lo mejor ya se fue, pero ya se fue. Entonces, vamos a terminar, ya vamos a terminar viendo Hebreos 12. Fíjese la actitud, la actitud de Cristo. En Hebreos 12. Si ya lo tienen, hermano, vamos a leer Hebreos 12 del 1 al 3. A ver, todos hermanos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la actitud de nuestro Señor. Él no tuvo miedo, fue valiente y con gozo fue a la cruz. ¿Amén? Entonces, el sufrimiento, aceptémoslo con gozo y vayamos a la cruz, ¿sí? Y para que entendamos que eso es lo que nos dejaron aquí los profetas. Y esto es lo que el apóstol ya entendió.
después de varios años de vivir en intimidad con Dios y desarrollando ese ministerio que Dios le dio de dirigir la iglesia primitiva. Cosas que los profetas no entendían, muchos de ellos, pero lo escribieron porque Dios se los reveló para nosotros. Muchos de que ellos escribían no podían entenderlo cabalmente, pero tenían fe. Nosotros ahora podemos entender muchas cosas. Aún faltan muchas por entender, pero nuestro Dios es seguro y es verdad. Amén. Así que, hermanos, les invito a que leamos la Biblia, amemos la profecía, leamos la palabra de Dios. Dios les bendiga.